FM 89.1, Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, estas son buenas noticias, no sé si con respecto a la cantidad de años y demás, qué es lo que a personas como vos, que la verdad sufrieron y pasaron por esta situación, cómo les pega, ¿no?, con respecto a estos fallos. Sí, siempre uno espera que un poco más, una condena un poco más firme, un poco más importante, pero bueno, lo importante también en esto es que logramos que él sea juzgado, porque hasta ahora había un poco esquivado, pasado entre las gotas, digamos. Él era teniente primero, era bastante joven en aquella época, y no, aparentemente, según lo que él dice, él trabajaba en el departamento personal, no tenía contacto ni conducción de tropa, pero bueno, todos sabemos que eso es bastante, que no es siempre así. Y bueno, nosotros yo esperé mucho tiempo saber si él iba a aparecer alguna vez como una persona acusada, porque no somos muy pocos los testigos que conocemos su actividad. Bueno, Mercedes sufrió un poco más, Jaludowski sufrió un poco más, pero porque lo vio personalmente, y después lo vio después en muchos años más tarde en su vida social, tuvo la desgracia de encontrárselo. Pero bueno, nosotros yo no sé lo que va a hacer la fiscalía, de la fiscal Ramos, pero no sé si van a apelar o no la sentencia, aunque quedan todavía algunas cosas por averiguar. Bueno, por lo menos en la sentencia de ayer, el presidente del tribunal le dio curso al Tribunal Oral Federal, al Tribunal Federal 3, para que investigue algunos otros casos. Así que bueno, tal vez surja algo más tarde que lo pueda incriminar de una manera un poco más firme. Pero bueno, los circuitos de represiones clandestinos siempre son muy difíciles de detectar. ¿Sí? Él está ahora, en este caso, bueno, la condena es por la causa del Sheraton, pero participó en otros centros, entre ellos el Vesubio, donde vos estuviste, ¿no? Mire, en Vesubio yo no sé, ninguno de nosotros pudo comprobar eso. Lo que pasa es que eso era parte del circuito. Claro, él recibía gente ahí, los trasladaba. Casi como un en lugar esta de paso, zona sí. Ibas al Vesubio para arrancar, claro, ¿no? Digamos, y después te distribuían. Sí. Lalo, sí. No, yo te quiero preguntar, además, termina con esta idea que te decía también Luz, pero te llevo un poquito a aquella época. Supuestamente a vos la dictadura te chupa, ¿por qué? ¿Cuál era la excusa? ¿Qué hacías? Yo fui un dirigente sindical de aquellos años 70, metalúrgico, pero sobre todo esa fue una caída importante de la organización política en la que yo militaba en aquellos años. Y bueno, en el marco de esa caída grande, me tocó a mí también. ¿Vos crees que fue más por esa participación política y no por la participación sindical? No es que, no sé, la empresa donde te trabajabas quizás te marcó, ¿no? Sí, no, la empresa donde yo trabajaba, por supuesto, me marcó, pero eso fue en el año 74. Claro. Nosotros fuimos despedidos por la empresa y marcados y puestos en las listas negras, y después varios de nosotros aparecimos en las listas de las 3A, de la AAA. Yo tuve oportunidad de ver la lista de la AAA, que estaba en poder de la DIP, y estábamos varios compañeros de la fábrica Tensa, donde yo trabajaba,
Eso es así, pero nosotros ya en el año 78, cuando yo caigo, yo ya llevaba 4 años de clandestinidad, porque Claro. ya habían allanado mi casa, ya habían intentado buscarme, ya habían maltratado a mi familia, entonces yo ya hacía muchos años que estaba esquivando a la dictadura, ¿no? Hasta ese año 78, donde hay un poco una casualidad, se cae, es una caída como la que sucedían a veces, ellos buscaban otra cosa y caí yo también en eso, ¿no? Vos pensabas que tu caso iba a terminar, ¿no?, en aquello que se ha denominado como impunidad biológica, ¿no?, que muchos represores encontraron en la justicia la manera, la forma de que transcurran los años. De hecho, en estos últimos tiempos hemos hablado mucho de la Corte Suprema de Justicia y sabemos que la Corte Suprema de Justicia tiene muchos casos como el tuyo, Lalo, y que la verdad no los atiende y lo que se está buscando entonces es esto que yo te preguntaba, la impunidad biológica, que los represores terminen muriendo y que no sean juzgados, ¿no? Básicamente. Sí, es de la cantidad de años que han pasado, no estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 44, 45 años y más, y todavía, y recién ahora uno está declarando, ¿no? Yo he declarado ya 5 veces en juicio de lesa humanidad, 3 para Vesubio y 2 para Sheraton, pero todo esto es muy tarde también, ¿no? Y la justicia no avanza, vemos la lentitud, la ineficacia y la poca voluntad de muchos de avanzar, en realidad. Claro, te iba a preguntar, en esto que vos decías, ¿no?, como partícipe, ¿no?, de este proceso de justicia, ¿no?, ¿vos creés que la lentitud, por lo menos en los casos donde vos estuviste, es una decisión de la justicia? No es que, no se podían conseguir las pruebas, que había algún problema. Sí, muchos ya se murieron. Claro, ¿no? Pero vos estás convencido que la lentitud de la justicia es por una decisión. Sí, yo creo que la justicia no tiene mucho interés en revolver estas cosas, sobre todo cuando toque a intereses del poder real, ¿no? Porque todos sabemos que detrás de muchas decisiones y cuestiones que ejecutaron los militares estaban las decisiones políticas y la decisión del poder real, del poder económico. Todavía hemos podido juzgar a muy pocos civiles que fueron impulsores, gestores del golpe de Estado, así que eso es muy difícil porque y el poder y la justicia está un poco siempre del lado de esos poderes, ¿no? Está más cercano la justicia está más cercana al poder real que a la necesidad de justicia del pueblo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda en relación a lo que vos decís, Lalo, que por supuesto, ¿no?, la dictadura fue cívico-militar, ¿no?, y también parte de la iglesia se tiene que hacer cargo de lo que sucedió, y también no tengo ninguna duda que fue la excusa para implantar un modelo económico, ¿no?, que todavía hasta hoy está vigente en muchos sectores. Cuando uno entra a determinados lugares de la economía y se fija qué leyes regulan el funcionamiento de ese sector, se encuentra que son leyes de la última dictadura, ¿no? El caso emblemático en estos últimos años fue la ley de medios, ¿no?, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es como lo emblemático, pero hay en muchos otros sectores de la economía que pasa exactamente lo mismo, que todavía no se ha logrado democratizar ese sector, que la ley que regule, por ejemplo, lo financiero y otras cuestiones, sea una ley producto de la democracia, del voto popular. Es realmente increíble, Lalo. Sí, y a veces sí. pareciera, y quizás acá está la pregunta, que hay muchos que no quieren. El que no entiende es porque no quiere, me parece, ¿no?, a esta altura de los días ya. ¿Qué sensación tenés al respecto? Sí, esto está claro. Vos fíjate que el golpe militar llevaba un nombre, se llamaba Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Y ese era un proyecto completo de país, no eran 4 militares loquitos que se levantaron un día y dijeron, bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos a dar un golpe de Estado. No, eso fue una planificación,
una visión y la construcción de un país ultraliberal. Ese proyecto tenía un proyecto, ese golpe de Estado tenía un destino de reorganizar el país de otra manera, apoyado en un plan económico que fue ideado por Martínez Dios y el Grupo Anchorena y toda esa gente que pensó cómo iba a ser nuestro país, y el proyecto de ellos llegaba hasta 2020. En la planificación de cómo iban a reestructurar el país, ellos llegaban en su idea hasta 2020. Así que vos fíjate que no es esto que estemos todavía bajo algunas leyes que se impusieron en aquellos años. Sí, no es la guerra contra la subversión, digamos, ¿no? Para No, ponerlo en palabras no. concretas, sí. Sí. No, eso fue esa era la excusa, ¿no? Claro. Siempre son esas las excusas, ¿no? El proyecto era otro, los militares eran el instrumento, fueron parte, por supuesto, pero todavía no hemos podido ni sacar a la luz totalmente quiénes fueron los instigadores. No se los ha castigado, no se los ha perseguido, y esos poderes son siempre los que salen airosos, ¿no? Tienen esa impunidad que hoy también vemos un poco, ¿no? Lo que hace Macri es parte de esa impunidad que ellos sienten, ¿no? Sí. No, cerrar la idea y ahí te digo. No, digo que parece que ellos tienen una justicia aparte, la justicia para el pueblo es una y la justicia para ellos es otra, una justicia de privilegios. Eso ya lo sabemos todo, pasa en muchos lugares también, ¿no? No, digo un poco la historia del Sheraton como centro clandestino, cómo surge, ¿no? Algunos le llamaban embudo también, pero digo, esto de ponerle el nombre Sheraton, cuando leemos a veces tiene que ver con la gente que fue secuestrada allí, o sea, con quiénes eran. Sí, porque ellos le dieron Sheraton porque en un momento como que se hubiesen especializado en algún tipo de específico en la sociedad. Por allí pasó Oesterheld y tal vez alguna de sus hijas también, alguna de las 4 hijas de Oesterheld pasó por ahí. Pasaron intelectuales, los padres de Alejandrina Carri pasaron también por allí. Closov, que hay gente, bueno, ligada al mundo del arte o de la literatura, intelectuales. Por eso decían que eran personal, que eran secuestrados VIP, y por eso es una, sí, es parte de la ironía que utilizaban, ¿no? Lo último, Lalo, con respecto a esto que nos comentabas recién, ¿no? De si hay gente que uno quizás viene persiguiendo, ¿no? Entre comillas, pero digo, en cuanto a la búsqueda y a poder juzgarlos, como es el caso de Pascual, que bueno, recién ahora, después de tanto seguimiento, se lo puede condenar. Digo, ¿están detrás de algunos otros nombres en este momento de gente que, digamos, se puede ser condenada? Puede ser condenada porque muchos, como decíamos recién, han fallecido, ¿no? También, y como la justicia es lenta, es como que no quedan tantos, pero digo, ¿están detrás de algunos nombres? Y siempre estamos detrás de muchos nombres. Nosotros, hay muchos gente que ha sido encontrada por nosotros, los sobrevivientes, por las comisiones. Yo participo en la comisión de Vesubio y Puente 12, que era otro campo que estaba frente a Vesubio, donde nosotros buscamos y llevamos, muchas veces le llevamos nosotros al juez de instrucción, le hemos llevado a Raseca pistas para que él investigue, pero bueno, nosotros hacemos un pequeño aporte, pero los que tienen que realmente hacer la investigación son los jueces, es la justicia, ¿no? La que tiene que hacer la investigación. Nosotros estamos juzgando alrededor de 1.000, un poquito más de 1.000 ya han sido juzgados o están en curso,
y la estimación es que debía haber por lo menos 10 veces más de personas que participaron en la represión clandestina y en los crímenes de la dictadura, ¿no? Estamos muy lejos de poder juzgar a todos, ya eso sabemos que no va a ser así, pero tal vez eso ya ahora no sea tampoco lo importante, sino es que quede inscrito en la memoria de nuestra sociedad que eso sucedió y que eso es algo que no se puede ocultar, más allá que logremos llegar a alguno u otro y llevarlo a juicio. Me parece que lo importante es que se inscriba esto en la memoria social y la memoria y en la historia de nuestro país de que eso sucedió y de que esos fueron crímenes, que no fue ninguna guerra, que fue el robo, que fue un saqueo de nuestro país y bueno, eso para nosotros tiene un valor. Yo por lo menos le doy mucho valor en tanto que militante político para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Lalo, gracias por tu aporte, por tu testimonio, por contar tu experiencia con nosotros. Bueno, gracias. Les mando un abrazo a los dos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.